A través de esta sala virtual y por supuesto en la frecuencia de Radio Panamá, don Luis Frauca, quien es presidente del Sindicato de Industriales de Panamá. Señor Frauca, buena tarde. Ricardo Jaramillo le saluda a esta hora. Sí, debe ¿Qué ayudarnos tal? con... Ajá, Sí, ahora sí. y ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo Qué está? gusto tenerlo con Gracias. nosotros. Y comentaba yo hace un momento, señor Frauca, esa preocupación que ya han manifestado diversos gremios y la población también en cuanto a no lograr ese acuerdo que ya pues, se ha dilatado durante un tiempo bastante considerable. Hemos visto el planteamiento de los trabajadores, sobre todo, que creo que el aspecto humano es uno de los más, los que más siente la población. Y por el sector empresarial, sin demeritar la parte humana y de los trabajadores, esta situación que mantiene pues, al gobierno y a una empresa en esta discusión que hemos visto y ha trascendido incluso a, por decirlo de alguna forma coloquial, a un buen panameño, dimes que diretes mediáticos. Bienvenido y buena tarde. Bueno, sí, gracias por la oportunidad. Y siempre lo primero, y lo has puesto bastante bien, es la parte humana. Eh, la preocupación de los gremios del sector privado, es que adicional a la mano de obra, los trabajadores y colaboradores de Cobre Panamá, también tenemos una gran cantidad de proveedores que tienen fijados sus giros de negocio en torno a la minera. Entonces, eso llega a casi 40.000 personas. Estamos hablando de un sistema bancario que sostiene préstamos personales, hipotecas, préstamos para casa. Estamos hablando de una cantidad de ingresos que entran al país por medio de los salarios, las compras, caja del Seguro Social. Bueno, el efecto en nuestra economía es dramático. Ahora, el Ministerio de Trabajo en ese aspecto, para mantenernos en esta línea por ahora, en cuanto a la solicitud que habría hecho la empresa de suspensión de contratos, si mal no estoy, en cuanto a la solicitud que se habría hecho, estábamos hablando de más de 1.000 plazas de trabajo. 4.050 según el comunicado del Ministerio de Trabajo y según la solicitud de la empresa. A ver, yo creo que no podemos solayar que una empresa que no está operando, que está detenida, pues definitivamente lo que queda es poder, y no estamos hablando de despidos, estamos hablando de suspensión. Lo que da la idea de que están llegando, porque ambas partes han dicho que de 28 temas, ahora mismo solo quedan 2 temas por solventar, por acordar, para poder cerrar lo que ellos esperan en las próximas 1 o 2 semanas, poder cerrar este contrato y poder firmarse. Eso lo han dicho ambas partes, por lo menos nos lo han dicho a los gremios, ¿no? Entonces, tenemos la esperanza de que así sea. Ha sido un proceso un poco largo, pero de 28 llegar a 2 me parece que es un avance considerable. ¿Qué se conoce o qué se sabe con claridad de lo que ha llegado a detener en la posibilidad de un acuerdo entre la empresa y el Estado? Bueno, nos han dejado saber que hay algunos aspectos, por ejemplo, lo que sería las opciones de finalización del contrato por parte del Estado. Hay algunos puntos que tienen que ponerse de acuerdo. Eh, Había otro que era el pago 2022 del mínimo fijado ya de 375 millones, lo cual pareciera que ese ya está solventado. Y otro que queda es, a medida que esa reserva mineral se vaya agotando en el tiempo, pues cómo ponerse de acuerdo con cuánto sería el pago de la minera al Estado. Esos son los temas esencialmente. De esos tres, hasta donde entiendo, el pago 2022 ya eso está solventado. Sí que quedarían los otros dos que son probablemente los más sensibles. Y ese aspecto de pronto que ha detenido precisamente la posibilidad de llegar a un acuerdo es lo que puede desencadenar en que la empresa no siga funcionando. O sea, mucha gente ve lo que está ocurriendo y dice, ok, ¿por qué detener una actividad que ya tiene un ritmo? Pero hay que entender que dentro de permitir la actividad hay ciertos lineamientos que están contenidos en el contrato. Sí, en el caso de esta para de operaciones, esencialmente es una acumulación de material ya extraído que debe ser movido a barcos para exportarse, y hay una resolución de la AMP con respecto
alguna calibración de las balanzas que pesan el material que va hacia los barcos, hasta donde tenemos por parte de la empresa, han cumplido con todos los requisitos. De hecho, indican que ya habían cumplido con los requisitos y esa suspensión para cargar barcos no ha sido levantada. ¿Qué pasa? Ha llegado esa acumulación de material ya procesado, ya no hay dónde almacenarla, por tanto hay que parar operaciones por esa específica razón. Desde el punto de vista empresarial, el mensaje que de alguna manera también se envía, muchas personas hablaban sobre esa estabilidad que el Estado puede dar durante una negociación a una empresa que viene a ser parte, obviamente, del aporte de generación de empleos, entre otros, pero que también tiene una cuota de responsabilidad en aspecto jurídico. A ver, cuando se habla mucho de seguridad jurídica, la seguridad jurídica a veces solo la trasladamos hacia las empresas de inversión externa que están en Panamá, pero la seguridad jurídica nos marca a todos, ¿no? Que las reglas del juego no se cambien, que la base legal para la cual funcionan todos los negocios no se mueva, porque todo el que hace una inversión la hace en base a unas reglas fijas. Si esas reglas se van moviendo, evidentemente provocan inestabilidad en los negocios y evidentemente también crean un nivel de desconfianza, de cambio de reglas a lo largo de un juego, a lo largo de un negocio. Entonces, esos mensajes tienen que ser muy, muy claros. Si una empresa incumple, definitivamente debe aplicarse la ley, las reglas, ¿ok? La normativa. Pero si la normativa va cambiando, entonces eso no provoca tranquilidad y confianza. Eso es seguridad jurídica para todos. Y ese aspecto que ha mencionado es importante. Esa seguridad jurídica, eh, sobre todo, pues cae una responsabilidad importante sobre el Estado. Por supuesto, porque el Estado tiene unas reglas fijas. A ver, el Estado, la Constitución, las reglas, los reglamentos, los procedimientos nos enmarcan a todos en un nivel de comportamiento y de cumplimiento que no tiene mucha movilidad, salvo que se vayan llevando algunas resoluciones, nuevas leyes, modificaciones que muevan eso que antes considerábamos que era y que ahora no es. En este caso de Cobre Panamá, evidentemente ya tenemos más de una década con este asunto que le ha tocado a este gobierno resolver. Me parece que ahora mismo debiéramos enfocarnos en el efecto que tiene la para de operaciones y el efecto rebote que tiene en la economía y también en que tanto el gobierno como Cobre Panamá, como la empresa, ya están muy cerca de poder lograr un acuerdo. Entonces, todos debiéramos tratar de empujar, impulsar, presionar para que este acuerdo se dé y podamos volver, primero, a tener un contrato que cumpla, que sea beneficioso para el país y que a su vez sea beneficioso para la empresa también y que mueva la economía alrededor de una de las más grandes, si no la más grande inversión que se ha hecho en este país. Y ese aspecto interesante que habla de la inversión, pero también de lo que aporta. Porque cuando hablamos de Producto Interno Bruto en el país, y creo que la empresa ha destacado eso también dentro de sus pronunciamientos, hay un aporte, no puedo decir significativo, relevante Por del supuesto. sector al Producto Interno Bruto en el país. Por supuesto, es un poco más de un 5%. Eso, Mm. en términos de nuestra economía y lo que genera aproximadamente de 700 y 800 millones de dólares en compras locales, después vienen los salarios, después viene el aporte a la caja del Seguro Social por el volumen, no solo de empleados que tiene la minera, sino de toda la concentración de proveedores que generan economía y negocios alrededor de la actividad minera. Y la parte importante de esto es que cuando tú lo extraes, como está pasando en este momento, de que la minera ha suspendido pedidos o los ha reducido, porque al final no es que la fuerza laboral ha llegado a cero, no, o sea, se está solicitando, se está reduciendo porque sencillamente no se está operando. Eso va a tener un efecto sobre nuestra economía, sobre el consumo. Y ahí tiene un efecto sobre los contratos que tiene la minera con proveedores. ¿Sí? Y de esos proveedores contratos de suplir todo lo que ellos son capaces de suministrar a la minera. Entonces, esto es algo que definitivamente es grave para nuestra economía
Y por eso nosotros, desde el Sindicato de Industriales, hemos estado muy al tanto de ambas partes para poder ser, si acaso, vehículos de entendimiento. Y también tratar, si podemos, de aclarar un poco el panorama para que pueda haber ese contrato que todos esperan que se pueda dar. O sea, ¿hay un aporte de mediación por parte del sindicato en este caso? Bueno, cuando hemos estado, el ministro Federico Alfaro estuvo en CONEP, en este caso, y hubo un intercambio entre los diferentes gremios. Hubo preguntas, fue muy completa la explicación de la parte del Estado por parte del ministro Alfaro, y eso lo agradecemos porque incluso desde la perspectiva de lo que hemos escuchado de Cobre Panamá y de lo que hemos escuchado del gobierno, han ido llegando a acuerdos. Y de hecho, los 3 puntos que el Estado indicó que eran los que hacían falta conciliar, también concordaron con los 3 puntos que Cobre Panamá nos indicó que estaban por acordarse. Entonces, pareciera que están llegando a un entendimiento, ya no son 3 puntos, son 2. Entonces, esperemos que en las próximas 10 días, 2 semanas, podamos tener una finalización de esta crisis que de una u otra forma provoque inestabilidad en gran parte del sector de la población que se ve beneficiado con esta operación. Siendo parte o representando el sector industrial del país, la población quizá a veces se pierde un poco en la importancia de ciertas actividades, más allá de que entendemos no es parte ni de la negociación ni de la empresa ni mucho menos, pero sí es interesante conocer la importancia, porque creo que poco se habla a veces o se le traduce a la ciudadanía el por qué existe esta actividad que además del lucro y de lo que genera, que hemos hablado hace un momento en cuanto a los aportes al Estado y demás, por los impuestos y tributos, la propia actividad, por qué es importante y lo que genera la misma en calidad de país, en calidad de industria, por ejemplo. Miren, la principal actividad de Cobre Panamá es cobre. Hay demanda de cobre a nivel mundial. A veces tenemos una dirección como país para poder tornarnos en un país que consuma menos combustible, que sea más amigable al medio ambiente, de que sea menos contaminante. Y para poder hacer eso, evidentemente vamos a requerir hacer un cambio en lo que estamos haciendo. Vehículos de combustión por vehículos eléctricos que tienen por lo menos un 70-80% más de cobre de un carro convencional. Eso ha creado una alta demanda a nivel mundial. El precio del cobre ahora mismo se mantiene relativamente alto. Y esta actividad como tal, ese básicamente sería nuestro principal, tal vez, objetivo. Pero adicional a eso, mucho de lo que es de la información que tenemos, por ejemplo, los más de 2.000 millones de dólares que se pueden exportar de cobre, siempre tenemos que tener presente que ese es una venta y que a esa venta, que es de lo que vive la empresa, hay que restarle todos esos gastos, esos 700 millones de dólares de compras locales, más las compras que se hacen afuera, más todos los gastos de seguro social, lo que sea. Y al final va a quedar una cantidad que parte de eso es aporte al Estado y parte es lo que la empresa tiene que tener para seguir moviéndose, ¿no? Entonces, eso es importante aclararlo. No es algo que normalmente se explica para que la gente vaya entendiendo que no solo es un monto de venta, sino hay mucho por debajo de eso. Y lo otro que es importante, todo eso que he mencionado, las compras locales, cómo eso permea en empleos, que es lo más necesario en nuestro país. Estamos enfocados, que esa es la principal responsabilidad de la empresa privada ahora mismo, es eso, la creación de empleo. Pero este tipo de medidas lo que hace es poner en peligro los empleos que existen. Eso va en contra de lo que hemos estado hablando en los últimos años, COVID y post-COVID. Entonces, ese es el enfoque, creación de empleo y mantener los que existen. Mencionó algo importante hace un momento y era la posibilidad de que ya se esté cerca a lograr, y ya englobando o concluyendo nuestra conversación, ¿qué puede definir esa posibilidad de que se dé en cualquier momento? Que podríamos estar nosotros en esta entrevista y de pronto ya se puede estar llegando a un entendimiento, una solución, un acuerdo, o pues mañana, o sea, es algo que puede pasar en cualquier momento. ¿Qué define en particular? O sea, ¿tiene la empresa que ceder algo? ¿Tiene el gobierno que aceptar algo? Pareciera, dependiendo de quién nos diga, probablemente habrá algunas diferencias de quién tiene la responsabilidad. Yo no podría entrar a hilar sobre dónde está
porque depende de quién lo diga, así mismo va a ser. Ciertamente va a depender mucho de esos dos puntos que quedan por solventar, que no haya cambios, que no haya posiciones diferentes a las de negociación. Si se avanzó desde el 1 al 10 y avanzamos hasta el 7, no volvamos al 6, que avancemos hasta el 8 y no volvamos al 7, que avancemos hasta el 9 y no volvamos al 7. A eso me refiero. Que las posiciones sean de avanzar. ¿Qué mayor presión para llegar a un acuerdo de que haya personas que esté en peligro su fuente de trabajo, ya sea los trabajadores y colaboradores de la empresa o de los proveedores? Entonces, mayor presión que eso, que es el alimento, el sustento de cada familia y que está dependiendo de su propio esfuerzo, de su trabajo. No estamos hablando de un vale o de un subsidio. Estamos hablando de gente que tiene un trabajo formal y que lo único que está solicitando es poder tener acceso a él. Nada más. Entonces, bajo ese enfoque, bajo el enfoque de exactamente la palabra, Ricardo, que dijiste al principio, de un enfoque humano, debemos poder llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos los panameños, para la empresa y para el Estado. Perfecto, señor Frauca, importante entonces ese mensaje. Y para cerrar, la posición del Sindicato de Industriales en esta negociación. Mira, nosotros no defendemos un contrato, ¿sí? No defendemos a una empresa. Defendemos el concepto de la libertad de poder generar negocios en este país, de las ventajas que tiene el seguir un marco jurídico que no sea inestable, y del derecho que tiene toda empresa, el derecho que tiene el Estado de poder ambos cuidar de todo del cual cada uno es responsable. El Estado de todos nosotros y la empresa de su negocio y de sus colaboradores. Ese es el derecho de cada uno. Y bajo esos principios, seguro la empresa y el Estado van a llegar a un acuerdo. Luis Frauca, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, esta tarde con nosotros. Señor Frauca, le agradezco muchísimo su disposición y acompañarnos a esta hora en el programa. Hasta luego, Ricardo. Gracias a todos. Bien, son las 3:28 minutos de la tarde. Antes de avanzar a nuestra primera pausa de esta programación y como introducción a nuestro siguiente tema, cuando estemos de vuelta vamos a estar hablando acerca de discriminación, pero importante la información que se genera a esta hora, y es que la Corte se acaba de pronunciar sobre el tema del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Vamos a estar pues abordando este tema también en el desarrollo de nuestra próxima entrevista junto a nuestra invitada que pues más adelante vamos a proceder a introducir. Vamos a la pausa, pero antes tengo que compartir con ustedes, como siempre, recomendaciones, ya que ven a Rocha del 20 de enero al 31 de marzo y abona tus útiles escolares, consigue todo lo que necesites y recarga este regreso a clases con Arrocha School Zone. Ver términos y condiciones en arrocha.com. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.
Bien, estamos de vuelta con más y como les comentaba antes de irnos a la pausa, nuestro siguiente tema gira en torno a la conmemoración del Día de Cero Discriminación, un tema que pues es tangible, real y que pues recientemente en el país hemos conocido de casos que no van únicamente en cuanto a la discriminación racial, sino también por orientación o de otro tipo. Esta tarde está con nosotros Samira Armengol González, a quien siempre o con quien siempre es un gusto abordar este y otros temas de interés y de actualidad. Es presidenta de la Coalición Internacional de Mujeres y Familias. Y Samira, qué gusto tenerte con nosotros en este espacio nuevamente. Buenas tardes, Ricardo Jaramillo te saluda. Samira, si nos ayudas con el micrófono, Hola ahora sí. Ricardo, ¿cómo estás? Sí, estaba en silencio. ¿Cómo estás? Gracias. Como siempre, Radio Panamá y tú invitándonos a compartir. Sí, y como decía hace un momento, pues el tema no solamente vigente, sino que constantemente hay que ir, independientemente de que las personas estén sensibilizadas, pues recordar el tema y cómo se incide en estos actos de discriminación. Y no sé si tienes conocimiento del pronunciamiento que la Corte acaba de realizar hace un momento en cuanto a el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí, nada más simbólico que lo que estamos hablando justamente con el tema de la no discriminación y que hoy es cuando la Corte Suprema decide hacer este comunicado y este planteamiento que no es extraño, ¿ah? No es algo que como organizaciones de sociedad civil nos sorprende, no es algo que como defensores de derechos humanos nos sorprende. Panamá no tiene una tradición de ser un país que respete los derechos humanos históricamente. Eh, y lamentablemente me parece, no sé si decir sarcástico o irónico, que sea hoy, en el día contra todas las formas de discriminación, que la Corte se pronuncie, habiendo incluso ya caído en una mora judicial. Previamente la Corte debió hacer una respuesta, darnos una respuesta, y no lo hizo. Ya nosotros estamos, en Panamá se pasó el término en el que la Corte debía responder. Nosotros hace aproximadamente, nosotros como sociedad civil, fuimos a la Corte y solicitamos que se diera una respuesta, que dejaran de extender esto y entender qué estaba sucediendo. Y uno de los elementos interesantes es que dicen que Panamá no está obligada por convencionalidad ni por fundamento legal constitucional a reconocer el matrimonio igualitario de dos personas. Y esto no es cierto, porque resulta que nosotros sí tenemos nosotros somos parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Panamá debe responder a lo que la Corte Interamericana ha dicho. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en su opinión consultiva de 24/17, en donde dice que una persona del mismo sexo tiene libertad a casarse y que se le tiene que reconocer como matrimonio. Ahora, yo voy a poner en contexto la información, Samira, para que la audiencia tenga claridad de lo que estamos hablando, porque cita obviamente la publicación que se ha hecho. Pleno de la Corte Suprema de Justicia declara que no son inconstitucionales artículos del Código de la Familia. Y el cuerpo de la información que detalla pues, la ponencia y lo que se ha, en este caso, pronunciado la Corte, es que declara que no son inconstitucionales la frase entre un hombre y una mujer, contenida en el artículo 26 del Código de la Familia de la República de Panamá, ni la expresión las personas de ese mismo sexo, incluida en el precepto 34, numeral 1, también del Código de la Familia, en un fallo del año bueno, el 16 de febrero Sí, es que se da este fallo de este año. Habla también acerca de las normas que disponen que el matrimonio debe concretarse voluntariamente entre un hombre y una mujer legalmente capaces de unirse y hacer y compartir una vida en común, entre otros
detalles que aplica ahí. Esto es lo que específicamente Samira se habría solicitado pronunciamiento de inconstitucional o de que no fuese inconstitucional. Bueno, un elemento que para poner también en contexto, como dices, hay parejas en Panamá que ya existen como matrimonio, porque en otros países han logrado ejercer su derecho al matrimonio, que es un derecho humano legal, no es un capricho, no es un invento como muchos grupos dicen hoy en día, que es que de la nada un día decidimos aparecer hablando del matrimonio. El matrimonio es un concepto legal que cuando uno lo ejerce como derecho en otro país, cuando vienes a Panamá, tú lo puedes registrar. Si yo soy panameña, por explicarlo de la manera más fácil y llana, y yo me caso con una persona extranjera, yo vengo a Panamá, presento mi documento de matrimonio ante el Tribunal Electoral, se me reconoce y a mi pareja se le reconoce como extranjero o extranjera casado con panameña. Y a partir de ahí puede hacer toda su documentación para residencia y otros. ¿Qué sucede? En Panamá algunas personas han contraído matrimonio en otros países y al llegar no se les reconoció su matrimonio por ser una pareja del mismo sexo. En migración no se les permitió entrar como personas, como matrimonio y como familia, se dijo que no se les reconocía la familia. Lo primero que tengo que decir es que Panamá está desconociendo el derecho de otros países y ya por ahí está atentando contra el derecho internacional y contra la convencionalidad, porque Panamá tiene que reconocer el matrimonio que se ejecuta en otro país y uno viene y lo registra aquí. Ya no lo está reconociendo, básicamente porque no le da la gana, porque podría decir, bueno, yo le reconozco el matrimonio porque fue efectuado en otro país. Y esa era precisamente la pregunta, y disculpa que te interrumpa en este punto, Samira, porque independientemente de que no se reconozca en nuestro país, si alguien viene con normas pues establecidas ya en otro país, pero hablando de normas legales, el reconocimiento unonio aquí no se está reconociendo, o sea, no se reconoce. No. No se estaría incurriendo en algún tipo de irregularidad en este caso. Pero es justamente lo que digo, se está desconociendo el derecho internacional en donde Panamá tiene la obligación de reconocer las leyes de otros países. O sea, Panamá le está diciendo al otro país, a mí no me interesa lo que usted piense que es el matrimonio, aquí no funciona. Nosotros hemos tenido casos en Panamá de niños y niñas que han nacido en el extranjero cuyo certificado de nacimiento dice legalmente que tiene 2 mamás. Inmigración no ha querido reconocer ese documento. El Tribunal Electoral no ha querido reconocer ese documento. Y eso no solamente es ir en contra de, o sea, es irrespetar el derecho del otro país, faltarle el derecho al otro país, sino que es desproteger a ese menor. Se le está quitando el derecho, se le está privando a ese menor, niño o niña, del derecho a una familia, porque se le está diciendo directamente, no tienes derecho a una familia, no tienes derecho a una familia, tu familia es anormal, tu familia es rara. Eso es lo que significa. No nos quedemos en el lenguaje jurídico, no nos quedemos en el lenguaje internacional. Estamos ante una falta de respeto, no solamente contra el derecho del país que reconoce ese matrimonio, sino estamos atentando contra el derecho humano del niño y la niña a su familia. Y en el caso particular de la Corte, que en este caso dice que no considera inconstitucional, es porque estas personas que llevaron su denuncia a la Corte dijeron, el hecho de que la Corte diga que el matrimonio es inconstitucional, que el matrimonio de 2 personas no existe, se basa en un fundamento de ley que está en el Código de la Familia, que dice que es solo entre hombre y mujer. Pero en la Constitución dice cónyuges, no especifica si es hombre y mujer. Y de ahí es donde viene, y tú sabes cómo es en las leyes, la cosa conceptual. Entonces, a partir de ahí comienza esta pregunta. ¿Es entre cónyuges o es entre hombre y mujer específicamente en donde hay que especificar el sexo? Bien, ya la Corte dijo
que es entre hombre y mujer. O sea, que decir que entre hombre y mujer no es inconstitucional. Y está diciendo también que dentro de sus capacidades no está decidir si el matrimonio igualitario es o no es un derecho, que desconoce eso como un derecho Claro, y humano fundamental. eso lleva a la siguiente pregunta o a la siguiente duda que genera esto. ¿Qué instancia es la que ve la posibilidad de ello? Pensando en que, y te pregunto, ¿crees que se quedará allí la discusión o se avanzará en otro aspecto, en otro ámbito, dando seguimiento obviamente a lo que la Corte Interamericana ya ha pronunciado? Mira, definitivamente dentro de Panamá llegó a donde tenía que llegar, que es la Corte Suprema. Es una pregunta. ¿Es inconstitucional la frase hombre y mujer, matrimonio entre un hombre y mujer? Y la Corte dijo, no es inconstitucional. Y no estoy facultada. Entonces, cuando la Corte Suprema dice en un país da una opinión o emite un fallo, la siguiente instancia es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primero la Comisión y luego la Corte Internacional. Y es entrar en un proceso. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que ya la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana dieron un fallo y dijeron, señores países que están adheridos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta es mi respuesta. No me vuelvan a hacer la misma pregunta, porque cada vez que me pregunten si es legal el matrimonio entre personas Va a del ser mismo la misma sexo, respuesta. va a ser la misma respuesta. Por eso les estoy dando un documento y hay un folletito hermoso, súper amigable, que es la opinión consultiva 2417, en donde explica no solamente el tema del matrimonio, sino que también explica por qué las personas trans son personas y tienen derecho a una identidad y que se les reconozca su identidad de género. O sea, no es solamente un tema, sino que son dos temas. Entonces, nada, lo lógico es que uno diga, bueno, si ya que tú dices que no, entonces yo voy a ir a hacer esta pregunta a la Corte, pero no le voy a preguntar si es inconstitucional o no. Le voy a preguntar si atenta contra los derechos humanos o no, que yo no me pueda casar o que yo no pueda registrar mi matrimonio. La pregunta es distinta. Bien, Ahora, tú me estás dando, yo me estoy enterando de esto porque ustedes, Radio Panamá, antes de la entrevista, me mandan el documentico, el fallo. Sí, Y es fue un compartido fallo, a medios. claro, y es un fallo que se da el 16 de febrero, pero irónicamente, descaradamente y casi irrespetuosamente, tú decides hacerlo público hoy. Entonces yo me estoy enterando, no te puedo decir cuáles van a ser las estrategias a seguir. Lo lógico es que vamos a elevar la situación de los derechos humanos de las personas LGBT a la Corte Interamericana. No sé si vamos a hablar específicamente del matrimonio, porque no es solo el matrimonio. Como te digo, estoy hablando del derecho humano de los niños y niñas a una familia, los derechos humanos de la niñez trans a la educación, los derechos humanos de salud, de todas las personas de la diversidad sexual que sufrimos de violencia. Estoy hablándote del derecho a la protección de la seguridad social. Estoy hablándote del derecho al trabajo, que hay muchísima discriminación. Entonces la pregunta, cuando la elevemos, no va a ser una pregunta específica y reducida, sino que va a ser una pregunta amplia. En Panamá, ¿se están respetando los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual? Yo creo que la respuesta es clara. Y no va a ser ni más ni menos otra sanción para Panamá en términos de derechos humanos y su aplicación. Si nos va mal en todas las presentaciones de derechos humanos ante Naciones Unidas, fracasamos todos los exámenes que se nos hace, no logramos responder con eficacia a los reportes internacionales que tenemos que hacer. No esperábamos menos de la Corte Suprema. ¿Es coherente esta respuesta con la falta de derechos humanos que el país en todos sus ámbitos maneja y que históricamente ha sido elevado a la Comisión de Derechos Humanos y a la Corte de Derechos Humanos por falta de cumplimiento?
Así que este fallo es coherente con las políticas antiderechos humanos del país, con las políticas discriminatorias del país, y el descaro es tanto que lo hacen público el Día contra la Discriminación. Hemos arrancado con este tema en particular, obviamente por el pronunciamiento que se ha conocido, Samira, pero en el marco de este día, el Día de la Cero Discriminación, y de forma general, ¿cómo nos encontramos? A ver, yo identifico como una persona consciente y sensibilizada en el tema que la discriminación no es más que ignorancia, pero ¿cómo está nuestro país en materia de respeto a la individualidad, a la identidad y demás? Ya hemos visto por parte de las personas de la comunidad LGBT, Q+, pues lo que está ocurriendo. De forma general, el derecho, por ejemplo, a una persona a trabajar en un ambiente laboral en el que por ser una mujer pues no se le den menos oportunidades, o por su apariencia física, por el cabello. O sea, aquí hemos visto, aquí nos hemos enfrascado en discusiones hasta si una mujer puede ir con afro, que es su cabello natural, a trabajar o a diferentes entornos. Sí, no hablemos ni siquiera del tema de racismo, ¿no? Panamá, que es un país en donde la mayoría de nuestra población está racializada, una población mestiza que no se reconoce afrodescendiente, una población que no se reconoce afroindígena, una población que violenta los derechos de las personas indígenas y discrimina abiertamente a la población afro. También, y no se reconoce afrodescendiente, es la misma población que violenta a los niños y niñas. Yo me voy siempre al tema de los niños y niñas, porque a la gente le encanta los niños y las niñas. Cuando uno visibiliza el tema de los niños y las niñas, la gente como que les cae que sí hay discriminación. Y ha habido discriminación en las escuelas. Entonces, donde un niño va a aprender a relacionarse, donde no es solamente aprender a sumar y restar a lo que uno va a la escuela. También vamos a aprender relaciones humanas, empatía, buenas costumbres. Entonces, si desde la escuela en Panamá nos enseñan a discriminar, si las autoridades, porque son las autoridades escolares, son los directores, son los profesores quienes discriminan, ¿qué estamos enseñando a nuestros niños y niñas? Cuando crecemos, somos personas que discriminamos, porque ha sido una discriminación instalada culturalmente. Y si a mí me dicen que una persona afrodescendiente es una persona que está despeinada, que para que encaje, para que se vea bien, tiene que alisarse el pelo. Entonces, yo entiendo que si mi pelo es afro, mi pelo está mal. Eso es lo que le estamos diciendo a nuestros niños y niñas. Si yo tengo que alisarme el pelo para verme bien, significa que mi pelo natural está mal. Eso es directamente apuntar a la destrucción de la autoestima de nuestros niños y niñas. Y eso es la punta del iceberg de la discriminación, porque pasa también por un tema de perfilamiento de la delincuencia. Si entendemos que las personas afrodescendientes, y dice, entre más negro, más maleante, eso es una aberración, y más que lo digan en Panamá. Cuando tenemos situaciones con los indígenas, dicen, no, porque son indios y son perezosos. Ni siquiera tenemos la capacidad de aprender el lenguaje en las escuelas. No nos están enseñando ni siquiera el lenguaje adecuado. Entonces, imagínate, ¿cómo será posible que las personas de la diversidad sexual podamos siquiera pensar en un tema de derechos humanos cuando en un país donde la mayoría es racializada, donde la mayoría es afrodescendiente, discriminamos a las personas afrodescendientes? ¿Cuánto puede aportar, consideras tú, Samira, el tema de los censos, el censo que se está haciendo, el ejercicio de medición de población que además pues mide obviamente niveles de estrato social, de profesionalismo y demás, con la pregunta que se agregó en cuanto a si la persona se considera afrodescendiente? La pregunta ya se había hecho en el censo anterior, se hizo una iniciativa, no es solamente lanzar la pregunta, se hizo un proceso educativo en la comunidad, porque como te digo, Panamá es una sociedad, Panamá es clasista, Panamá es racista, Panamá es homofóbica,
y doble moralista, ¿no? Porque todas estas cosas que en público rechazamos, a lo interno no solo lo aceptamos, sino que lo reproducimos. Yo te podría decir que en Panamá, si no nos educamos, la gente va a seguir diciendo que no es afrodescendiente. Yo conozco muchas personas bastante oscuras que me dicen, no, porque yo soy la blanquita de mi familia. Y eso es desconocerse. Entonces, si yo le pregunto a esa persona si se considera afro, me va a decir que no. Por eso es que el resultado en el anterior censo fue tan impactante, porque la población no se reconocía. Y quienes se reconocieron es porque fueron parte de un proceso educativo. Educar a Panamá es hacer un trabajo que debería estar haciendo el Estado a través de la educación y no se está haciendo en las escuelas. Entonces, a los grupos de sociedad civil, a las redes de población afro, a los grupos de mujeres, de hombres, de juventud afro, están haciendo un trabajo doble de educación y de visibilización de la población. Este censo, yo no soy estadista, pero este censo me parece lo más burla del mundo. Un censo enfocado en el ingreso familiar. No, parece que fuera la encuesta de hogares. Un censo que me da la sensación que apunta o que tiene una agenda oculta de visibilizar que en Panamá la cosa económica va bien, cosa que nos encanta decir que todo está bien y solo nos enfocamos en lo económico, ¿no? Desconocemos la realidad de nuestra sociedad, de nuestra población en general, en donde las principales zonas empobrecidas son las comunidades afrodescendientes y las comunidades indígenas. Y eso significa que hay discriminación. Significa que el hecho de que yo no ponga escuelas dignas en ciertas comunidades es porque no las valoro como tal. Discriminar no es solamente decir, no me gusta. La discriminación pasa por delgadas y finas líneas de pensamiento y de verbalizar cosas. Es decir, yo no soy racista, pero todo lo que yo estoy haciendo desde mi comportamiento es racista y es excluyente, ¿no? Lo que mencionabas del trabajo. O sea, una mujer que va con su pelo natural, le dicen que está despeinada, que ese pelo está mal, que las trenzas no son serias, que deben ir con un peinado serio. Entonces, mi cultura ancestral no es seria. ¿Por qué lo que es bien visto es el pelo liso? Que es el estándar, ¿no? Y ahora los pelos no son lisos, son planchados. O sea, no sé a qué punto vamos a llegar en el extremo de blanquearnos. Eso se llama blanqueamiento de la raza. Quiero afinar mis rasgos. El tema de cómo nos enseñan ahora el maquillaje de contorno para vernos de rasgos finos. Lo otro es ordinario, ¿no? Entonces, este lenguaje es discriminativo. Y este lenguaje se lo decimos a las niñas y niños, este lenguaje me lo decían a mí, esa nariz que tienes de patacón, ese pelo malo que tienes, estírate la nariz para que te vea fina, porque hay que tener rasgos finos. ¿Qué son los rasgos finos? ¿Por qué mi pelo es malo? Mi pelo no le hizo nada a nadie, ¿no? ¿Por qué mi nariz es desagradable por ser ancha? ¿Qué hace que una nariz sea mejor que la otra? Esa es una pregunta que yo lanzo cuando la gente hace estos comentarios. ¿Por qué una nariz es más bonita que otra? Y luego vamos viendo cómo evoluciona esa explicación hasta que lleguemos en bueno y malo en función de la raza. Porque ahí vamos a llegar. Aquí en mi casa robaron en mi edificio y dijeron, es que no parecía ladrón. Las señoras le abrieron la puerta para que entrara, le abrieron la puerta para que saliera, se llevó televisores y dijo, no, pensamos que era un vecino mudándose porque no parecía ladrón. Pero nunca lo habían visto aquí. Entonces yo pregunté, ¿cómo se ve un ladrón? Exactamente. ¿No? Esa pregunta es una pregunta que en nuestra cabeza, la respuesta que llegue, probablemente nos va a indicar que tenemos un prejuicio y un estigma con cierto grupo. Ahora, la siguiente pregunta es probable que ya me la hayas respondido, Samira, con todo lo último que nos has comentado, pero para concluir, ¿cómo afecta la discriminación a la población? O sea, ¿cuál es el impacto de la discriminación en las personas, tomando en cuenta la realidad de nuestro país? Pues lo primero, como te dije, es la autoestima,
Nosotros no somos un país que tenemos ni las ganas ni el interés de cuestionar nuestros derechos, de cuestionar la corrupción. Nosotros aceptamos lo que nos den porque hemos crecido pensando que no valemos lo suficiente. Porque ya te digo, si lo analizamos, somos una población mayoritariamente afrodescendiente, que no nos creemos afrodescendientes, pero pensamos que lo afrodescendiente es malo. Por lo tanto, estoy mal. Somos una población que no está educada en su mayoría con valores en derechos humanos. Somos una población violenta. Panamá, cada día seguimos matando más gente. Toda la semana aparece un muerto. Eso es asesinato. No dicen, murió a manos, no murió, fue asesinado. Eso es el resultado de no educarnos en derechos humanos, en empatía. ¿Cuál es el opuesto a la discriminación? La aceptación. Y en este país no aceptamos nada que no se parezca al ideal de belleza o al ideal de lo bueno. Entonces, somos un país que la discriminación se ha traducido en violencia extrema, que se ha traducido en que fracasamos todos nuestros reportes internacionales de derechos humanos, se traduce en que ni siquiera las personas en el Estado que deben saber lo que son los derechos humanos los conocen. Todo lo que implica discriminación implica pobreza mental y implica pobreza en el desarrollo social. Definitivamente. Samira, importante, interesante todo lo que nos ha aportado esta tarde y por supuesto hay una mea culpa también como medios de comunicación en poder sensibilizar, en poder hacer consciente a la población de que la discriminación es una realidad y los efectos que la misma tienen las personas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes por siempre estar a la vanguardia de estos temas y por ser tú, sobre todo, Ricardo, y Radio Panamá, aliades en estos momentos en los que se visibiliza los altos niveles de discriminación que vivimos nuestra población LGBT y, por supuesto, todos los grupos que estamos siendo vulnerados a nivel estatal. Gracias por el espacio nuevamente. Samira Armengol, presidenta de la Coalición Internacional de Mujeres y Familias, CIMUF. Te agradecemos, Samira, la oportunidad de esta conversación esta tarde. Bien, y nosotros avanzamos.